doctor Moisés Guamán. Vamos a dar pase a nuestro primer panelista, presentar al doctor José González, quien es profesor asistente de medicina en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami. Doctor González labora en el reconocido Hospital Jackson Memorial en Miami, Florida, y también se desempeña como director asociado del Fellowship de Enfermedades Infecciosas. Le damos paso a nuestro colega, el doctor González, quien nos va a hablar acerca del manejo de paciente adulto con COVID. Adelante, doctor González. Buenas noches. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el manejo del coronavirus y para ello vamos a presentar un caso clínico. Y en este caso clínico vamos a analizar el tratamiento que se le aplicó al paciente. Asimismo, vamos a revisar la evidencia que fundamenta el tratamiento y comentar algunas experiencias que tenemos en el Hospital Jackson Memorial de Miami, que es uno de los hospitales ubicados en el centro de Miami. Así que empecemos con este caso clínico ilustrativo. Tenemos un varón de 48 años, sin antecedentes médicos, que se presenta a emergencia del Hospital Jackson con los siguientes síntomas: disnea, tos, fiebre subjetiva y diarrea por 7 días. A su llegada a emergencia, la saturación de oxígeno era del 90%. Se le administró oxígeno por cánula binasal a 4 litros por minuto y su saturación mejoró al 96%. Al examen físico se le encontró una respiración laboriosa, pero no estertores fueron encontrados a la auscultación. Con respecto a los exámenes de laboratorio, podemos mencionar que lo más destacable es la linfopenia que se le encontró a este paciente y también la elevación discreta de las transaminasas hepáticas. Con respecto a los marcadores inflamatorios, vemos una elevación de todos ellos, pero al predominio de la ferritina y la proteína C reactiva. Con respecto a la interleuquina 6, estaba mayor de 40, que es un número significativo en el contexto de coronavirus. Exámenes complementarios como la procalcitonina fueron negativos, menos de 0.5. Se le solicitó el antígeno de Legionella urinario y el antígeno estreptocócico, ambos fueron negativos. El panel respiratorio no identificó ningún otro patógeno y la prueba molecular para coronavirus por esta plataforma ELITech fue positivo. Se le solicitó una radiografía de los pulmones y vemos infiltrados bilaterales a predominio basal. En emergencia, el tratamiento inicial consistió en ceftriaxona, acitromicina. Se le solicitó un electrocardiograma, el cual fue normal, así que se le comenzó hidroxicloroquina. En este momento se hizo una interconsulta al servicio de infectología y las preguntas específicas para el equipo fueron: ¿cuántos días se debería administrar hidroxicloroquina? ¿Es momento ahora de iniciar ivermectina? ¿Y por cuánto tiempo deberíamos darle antibióticos? Así que vamos a tratar de responder a estas interrogantes. Y empezamos con hidroxicloroquina. El uso de esta droga está fundamentada en la publicación francesa que nos dice que los pacientes que recibieron hidroxicloroquina tuvieron una disminución importante de la carga viral, y particularmente aquellos que recibieron hidroxicloroquina conjuntamente con acitromicina. En estos pacientes, a los 5 días tenían una negativización completa de la carga viral. Pero estos datos, que fueron muy alentadores al inicio de la pandemia, se convirtieron rápidamente en una total decepción, ya que publicaciones posteriores del tipo ensayo clínico, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios, nos mostraron que no hubo una diferencia en mortalidad, estancia hospitalaria u otros outcomes, lo cual nos decía que la hidroxicloroquina no tenía ningún beneficio clínico en pacientes con infección por coronavirus. Así que al momento podemos recomendar o podemos mencionar que la hidroxicloroquina no está recomendado para el tratamiento de coronavirus en ninguna de sus fases, ni en leve, moderado, ni severo, ni como profilaxis. Y la segunda droga que tenemos que conversar es la ivermectina, y el uso de este medicamento está fundamentado principalmente en este estudio preclínico, en el cual la ivermectina inhibe la replicación del coronavirus in vitro en células de laboratorio, en células vera, pero la dosis que se utilizó para inhibir esta replicación fue muy alta, y si lo queremos replicar a la dosis que utilizamos en humanos, es aproximadamente 35 a 50 veces más alta que la concentración que llegamos con las dosis usuales para tratar parasitosis. La evidencia clínica del uso de la ivermectina es muy limitada, y una de las publicaciones que tenemos al respecto es esta publicación
de un trabajo que fue realizado en Broward Health en Florida del Sur, en el cual los pacientes que recibieron ivermectina tenían una mortalidad más baja comparado con el resto de pacientes. Pero hay que mencionar que este estudio es del tipo retrospectivo y sabemos que este tipo de estudios no guían el tratamiento, solamente sirven para formular hipótesis y con esto diseñar ensayos clínicos que prueben la eficacia del medicamento. Así que al momento, ya que no tenemos una evidencia convincente sobre la eficacia de la ivermectina, no se recomienda el uso de ivermectina para tratar coronavirus. Y esta recomendación está acorde con la formulada por el Instituto Nacional de Salud, el cual tampoco recomienda ivermectina. Y hay que ser enfático en esto. No recomendamos esta droga en pacientes con un cuadro leve, moderado o severo o como profilaxis. Ninguna de estas es indicación para iniciar esta medicación. Hay que destacar que en pacientes con coronavirus leve, al momento, la recomendación es solamente terapia sintomática. No existe la indicación o la recomendación de terapia específica para coronavirus en este grupo de pacientes, tengan o no tengan factores de riesgo. Bueno, la siguiente pregunta, recordemos que nuestro paciente fue tratado inicialmente con ceftriaxona y acitromicina y una de las preguntas formuladas fue por cuánto tiempo darle antibióticos a este paciente. Y si revisamos la literatura, tenemos este metaanálisis y revisión sistemática en el cual nos dice que la frecuencia de coinfección bacteriana es aproximadamente 7%. Y es muy rara la coinfección por Streptococcus pneumoniae. Esto lo diferencia mucho de lo que es la infección por influenza. Asimismo, otro estudio nos dice que la administración de antibióticos o la administración temprana de antibióticos no impacta la mortalidad y no retrasa el desarrollo de infecciones en pacientes críticos. Por lo tanto, no se recomienda antibióticos y particularmente no se recomienda acitromicina para el tratamiento inicial de pacientes con coronavirus que vienen de la comunidad, ya que la tasa de coinfección es muy baja que no justifica la aplicación empírica de antibióticos. Así que nuestras recomendaciones iniciales fueron suspender ceftriaxona, suspender acitromicina, suspender hidroxicloroquina y no iniciar ivermectina. Pero tenemos un paciente con neumonía por COVID con una saturación del 90%. ¿Qué medicamentos usar en esta circunstancia? Cuando recordemos que las fases de la infección por coronavirus básicamente son tres. La primera fase, una fase viral. La segunda fase, una fase pulmonar, en donde empieza una respuesta inflamatoria, la cual va a ser potenciada en una tercera fase, presentándose con una respuesta sistémica inflamatoria general. Y es en esta etapa donde utilizamos medicamentos inmunosupresores como por ejemplo lo son los corticoides y el tocilizumab. Así que vamos a revisar el fundamento del único antiviral que tiene un fundamento científico basado en ensayo clínico, que es el remdesivir. Así que podemos mencionar que el remdesivir es un antiviral que actúa a nivel de la ARN polimerasa dependiente de ARN, la cual termina de forma prematura la replicación del coronavirus. Como mencioné, el uso está fundamentado en este ensayo clínico llamado ACT-1, en el cual el remdesivir disminuía el tiempo de recuperación. Así que los pacientes que recibieron el remdesivir en este estudio se recuperaron en 12 días, en comparación de los pacientes que no lo recibieron, los cuales tuvieron una recuperación en 15 días. Aproximadamente un 30% de reducción de este tiempo de recuperación. Lamentablemente, el remdesivir no redujo la mortalidad al día 14 en este grupo de pacientes. Pero si analizamos los subgrupos de pacientes que fueron tratados con remdesivir y nos enfocamos en la categorización, en esta clasificación ordinal de la OMS, vemos que los pacientes que usan oxígeno suplementario y que pertenecen a la categoría ordinal 5 se benefician más del uso de remdesivir. Hace poco también fueron publicados los resultados de este ensayo clínico que fue hecho en pacientes con un cuadro moderado que no utilizaban oxígeno suplementario y encontró que había cierto beneficio, pero no sabemos cuál es la implicancia clínica de este beneficio clínico encontrado. Así que al momento la evidencia todavía es muy leve o muy débil para indicar remdesivir en pacientes con un cuadro moderado que no utilizan oxígeno suplementario. Al momento, en nuestro hospital, indicamos remdesivir a todos los pacientes que tienen una saturación menos del 93%, que tengan síntomas compatibles
con coronavirus y una radiografía también compatible que está dada por patrón de vidrio esmerilado o consolidaciones bilaterales. En pacientes críticos, llámese pacientes que ya están intubados, se puede indicar remdesivir, pero solo dentro de las 24 horas post-intubación. Bueno, hablemos ahora sobre los corticoides. En realidad es la única terapia que ha demostrado disminuir la mortalidad en pacientes con infección por coronavirus, y lo cual está evidenciado en este ensayo clínico, y particularmente los pacientes que tienen mayor beneficio son aquellos que tienen o que son tributarios de ventilación mecánica invasiva. En estos pacientes la reducción de la mortalidad fue aproximadamente del 30%. Pero también hay que observar que en pacientes que no recibieron oxígeno existe una tendencia a aumentar la mortalidad. El beneficio de reducción de la mortalidad en pacientes tributarios de oxígeno suplementario es evidenciado por este metaanálisis que fue publicado hace poco, en el cual podemos observar que la reducción de la mortalidad en todos los pacientes tratados con corticoides fue aproximadamente del 20%. Y eso está basado en 7 ensayos clínicos publicados a la fecha. El próximo medicamento a conversar es el tocilizumab, el cual es un inhibidor de la interleuquina 6, que básicamente se va a adherir al receptor tanto soluble como transmembrana de la interleuquina 6, y de esta manera va a bloquear la cadena inflamatoria o la producción de esta tormenta de citoquinas. Al momento existe evidencia controversial en el uso de tocilizumab. Tenemos el ensayo clínico francés, el cual nos muestra cierto beneficio clínico y también reducción de la mortalidad, pero lo cual no se condice con los hallazgos encontrados en este ensayo clínico italiano, en el cual no hubo diferencia en mortalidad y tampoco beneficio clínico. Posteriormente fueron publicados los resultados del ensayo clínico COVACTA. Lamentablemente no se cumplió con su endpoint primario de mejoría clínica y tampoco redujo la mortalidad. En este momento, la compañía farmacéutica Roche hizo un pronunciamiento para no recomendar tocilizumab en el contexto de coronavirus, dado que los hallazgos, los resultados de su estudio no mostraron ningún beneficio clínico. Así que tocilizumab fue dejado de lado para tratar coronavirus. Sin embargo, el día de hoy fueron publicados los resultados del estudio EMPACTA, en el cual los pacientes con tocilizumab tuvieron 44% menos probabilidad de progresar a ventilación mecánica o muerte en comparación con los pacientes que recibieron placebo. Así que tocilizumab regresa al campo de batalla para el tratamiento de coronavirus. Al momento en nuestro hospital solo indicamos tocilizumab en el contexto de ensayo clínico y para ello tenemos el ensayo RENDACTA, el cual compara remdesivir más tocilizumab versus pacientes que reciben solamente remdesivir más placebo. Así que este estudio está actualmente enrolando, está sponsoreado por Roche y bueno, en el futuro cercano vamos a tener resultados de este ensayo clínico. Con respecto a la anticoagulación, que es otro de los temas controversiales, ya que se ha reportado una frecuencia más alta de eventos trombóticos en estos pacientes. Una de las terapias sugeridas es la anticoagulación plena, pero ya que no existe ninguna evidencia sólida del uso de la anticoagulación plena o algún beneficio clínico o reducción de la mortalidad, al momento no existe la recomendación o no recomendamos la anticoagulación terapéutica para tratamiento de pacientes con coronavirus. El paciente que ingresa o se hospitaliza por coronavirus es tratado como cualquier otro paciente. Es decir, que a estos pacientes se le aplica anticoagulación profiláctica como cualquier otro ingreso al hospital. Al momento, el uso de la anticoagulación plena o terapéutica solamente está aceptado en el contexto de ensayo clínico en nuestro hospital. Es por eso que estamos llevando a cabo el ensayo Rapid COVID COVAC, el cual tiene como objetivo enrolar 362 pacientes. Bueno, hay que regresar a nuestro paciente. A nuestro paciente se le inició remdesivir, se le inició dexametasona 6 miligramos vía oral, se le inició profilaxis con enoxaparina y se le ofreció participar en el ensayo COVACTA a este paciente, que es el ensayo que evalúa el uso de tocilizumab, pero el paciente rechazó esta oferta. 48 horas más tarde, la saturación cayó a 86%, el paciente se administró cálula nasal de alto flujo al 60% y fue trasladado a unidad de cuidados intensivos. Se hizo la evaluación para tromboembolismo pulmonar con angio-TEM y ecocardiograma y ambos fueron negativos, pero se mostró un gran compromiso pulmonar en la tomografía. Así que en este paciente se inició
antibióticos de amplio espectro, cefepima y vancomicina. Se le pidió cultivos de esputo, el cual solamente resultó siendo flora respiratoria, así que se le suspendió los antibióticos. El requerimiento de oxígeno lamentablemente subió a 80% en cánula nasal de alto flujo. Y en este momento se hace la pregunta, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, tenemos otras terapias que estamos desarrollando en el Hospital Jackson Memorial, pero bajo el contexto de ensayo clínico. Entre ellas tenemos el plasma del convaleciente, la cual tiene dos indicaciones. La autorización del uso de emergencia del plasma del convaleciente, la cual fue aprobada hace poco, es por eso que se aplica de una forma más amplia, y también lo aplicamos bajo el contexto de ensayo clínico, tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes ambulatorios. Pero hay que resaltar que esto es solamente en pacientes ambulatorios, solamente en el contexto de ensayo clínico, y esto va a ser desarrollado en otra charla posterior. También tenemos las células mesenquimales, las cuales se aplican en pacientes preintubados e intubados, la cual también hemos tenido cierto beneficio, pero claro, solamente en el contexto de ensayo clínico. También existe una aprobación para el uso de emergencia de células mesenquimales en el contexto de coronavirus complicado. También tenemos el avibtadil, que es un polipéptido intestinal vasoactivo de forma sintética, que está indicado en el contexto de síndrome de distrés respiratorio del adulto en coronavirus. También tenemos otros como el intercambio de plasma. Recordemos que gran parte de las complicaciones que están atribuidas al coronavirus es el desarrollo de estas tormentas de citoquinas. Por intermedio del intercambio del plasma, lo que hacemos es barrer con estas citoquinas. Otra de las terapias que tenemos en la Universidad de Miami es el óxido nítrico inhalado, la cual es un vasodilatador que mejora la perfusión pulmonar, pero también el óxido nítrico ha mostrado propiedades antivirales a nivel in vitro. Baricitinib es otro de los medicamentos que utilizamos, que este es un inmunosupresor perteneciente a la clase de los JAK1, que también tiene propiedades antivirales. Y por último tenemos la inmunoglobulina endovenosa, que está indicada en el contexto de ensayo en pacientes que tienen saturación menos del 94%. Así que si regresamos a nuestro paciente, se le administró una unidad de plasma del convaleciente, la oxigenación de este paciente comenzó a mejorar a las 48 horas, y 7 días más tarde fue dado de alta sin oxígeno suplementario. Para concluir, podemos mencionar que la hidroxicloroquina y la ivermectina no están recomendadas para el tratamiento de coronavirus. No está indicado el uso empírico de antibióticos. El remdesivir es el único antiviral que ha demostrado beneficio clínico en pacientes hospitalizados. Sin embargo, no reduce mortalidad. Los corticoides son terapia de primera línea para pacientes hospitalizados con... Y es el único medicamento que disminuye mortalidad. ¿Sí? Los datos de tocilizumab. Perfecto. Y necesitamos más ensayos clínicos para determinar su eficacia. Bueno, esto sería todo. Les agradezco mucho. Y si quisieran más información sobre coronavirus, podrían visitar el canal de YouTube que tengo, donde se actualiza información constante sobre coronavirus. Muchas gracias.